Imagina por un momento que nada de lo que vives es nuevo, que cada mirada que te atraviesa, cada palabra que te hiere, cada abrazo que parece prometer eternidad, ya ocurrió. Tal vez no exactamente así, no con los mismos rostros, ni en este cuerpo que ahora habitas, pero en algún punto de la vasta línea invisible del tiempo, esas almas ya se cruzaron contigo, y algunas dejaron cicatrices que no sangran, pero pesan. Esta es la premisa inquietante y profundamente reveladora que Allan Kardec, el padre del espiritismo moderno, nos presenta al hablar de la reencarnación. Kardec no era un místico tradicional, era un educador, un hombre de ciencia, profundamente racional. Nacido como Hippolyte Léon Denisard Rievailh, se dedicó al estudio de la pedagogía bajo la influencia de Pestalozzi, uno de los grandes reformadores de la educación en Europa, pero fue en su madurez que comenzó a investigar los fenómenos llamados espirituales que empezaban a sacudir salones y conciencias en Francia. No aceptó nada por fe ciega. Lo codificó, lo interrogó, lo puso a prueba. Y en ese proceso surgió el Libro de los Espíritus, obra base de toda la doctrina espírita, donde la reencarnación no es una creencia opcional, sino una ley universal. Antes de continuar este viaje sobre el mundo espiritual, respóndeme, ¿tienes la sensación de atraer siempre al mismo tipo de persona hacia ti? ¿Alguna vez sentiste una familiaridad inexplicable con alguien desconocido? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios, y te daré un corazoncito en tu comentario. Aprovecha y deja tu like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos y familiares. Sigamos juntos en nuestra jornada en busca del conocimiento. Según Kardec, el alma no nace con el cuerpo. Es eterna. Y en su trayectoria infinita, pasa por incontables existencias, encarnando una y otra vez en cuerpos humanos, con un solo propósito: aprender, evolucionar, purificarse. La Tierra, desde esa óptica, no es más que una escuela. Y la vida, una clase intensiva donde las pruebas emocionales, especialmente las relaciones humanas, son el examen más riguroso. Pero lo que realmente provoca escalofríos es cómo Kardec explica la atracción entre las almas. Él afirma que no existe el azar en nuestras conexiones afectivas. Aquella persona que te enamora al instante, ese amigo que parece comprenderte sin palabras, ese familiar con quien chocas desde siempre, no son nuevas en tu historia. Son espíritus que ya compartieron contigo otros cuerpos, otros tiempos, otros escenarios. Y muchas veces, esos encuentros actuales están marcados por deudas pasadas, promesas incumplidas o heridas abiertas que la muerte no logró cerrar. Kardec describe la reencarnación como una justicia divina en acción. Si en una vida hiciste daño, tendrás que volver para reparar. Si fuiste víctima, tendrás la oportunidad de perdonar. Si fallaste en el amor, volverás a encontrarte con esa misma alma, tal vez en otra forma, otro género, otro vínculo, pero el alma recuerda, aunque la mente olvide. Y esa memoria espiritual se manifiesta en nuestras emociones más inexplicables: el miedo irracional, la atracción instantánea, el odio sin causa, la ternura espontánea. Todo eso, dice Kardec, son las marcas invisibles del alma. Lo perturbador es pensar que tú no eliges a quien atraes por casualidad, atraes según lo que tu espíritu aún necesita resolver. Y lo más inquietante aún, muchas veces atraes exactamente a quien en otra vida fue tu verdugo, o tu amante, o tu víctima. Personas con quienes dejaste un lazo abierto y que hoy regresa a tu vida, disfrazado de noviazgo, de matrimonio, de amistad o incluso de enemistad. Y tú, sin comprender, vuelves a caer en el mismo patrón. Te enamoras de quien te humilla, te entregas a quien te ignora, perdonas a quien te destruye, porque en el fondo de tu alma hay una deuda, un karma, un hilo invisible que sigue tirando de ti. Allan Kardec también afirma que los espíritus eligen antes de nacer las pruebas por las que van a pasar. Es decir, tú,
Antes de encarnar, sabías a quién ibas a encontrar. Elegiste reencontrarte con ciertas almas. Aceptaste ciertos dolores, porque comprendiste que solo a través de ellos podrías despertar. Esa es una de las revelaciones más fuertes del espiritismo. No somos víctimas del destino. Somos coautores de nuestro propio guión espiritual. Lo que parece castigo es oportunidad. Lo que parece casual es reencuentro. En sus comunicaciones con los espíritus superiores, Kardec recibió informaciones aún más profundas. Ellos explicaron que hay vínculos tan intensos, tan profundos, que pueden durar siglos. Almas que se aman y se odian con la misma intensidad y que se buscan una y otra vez, hasta lograr el equilibrio. Hasta aprender a amar sin poseer, a perdonar sin humillar, a soltar sin olvidar. Y si no lo logran, volverán. Una y otra vez. En el Libro de los Espíritus, cuestión 387, Kardec pregunta: ¿las personas que se han conocido en una existencia anterior se reconocen en otra? Y la respuesta es directa y escalofriante. No siempre. Pero se sienten atraídas unas por otras, y se les despierta una vaga reminiscencia que les induce a unirse. Los grandes afectos que nacen de repente sin causa aparente, a menudo se deben a un conocimiento anterior. ¿Y qué decir de los odios inexplicables? De esas personas que apenas conocerlas nos provocan rechazo, incluso repulsión. También, dice Kardec, son memorias del alma. Lo que sientes por alguien no siempre es de esta vida. Entonces, si tú te preguntas por qué siempre terminas con el mismo tipo de persona, ¿por qué repites relaciones tóxicas? ¿Por qué sigues cayendo en las mismas heridas emocionales? Tal vez la respuesta no esté en tu infancia, ni en tus traumas actuales. Tal vez esté en vidas que ni recuerdas, pero que tu alma aún llora. Kardec nos muestra que el amor y el sufrimiento no terminan con la muerte. Se transforman y nos persiguen hasta que los comprendemos, hasta que rompemos el ciclo, hasta que elegimos diferente. Pero para eso, primero necesitamos despertar, corrientes invisibles del destino. En las profundidades silenciosas del universo, donde las estrellas parecen eternas e inmutables, se esconde un secreto que pocos osaron descifrar: la conexión entre los astros y el alma humana. Camille Flammarion, el astrónomo que se atrevió a mirar el cielo, no solo con lentes científicas, sino con ojos espirituales, nos conduce por ese misterio con una sensibilidad que mezcla ciencia, filosofía y una espiritualidad cósmica que estremece hasta el más escéptico de los corazones. Flammarion no era solo un estudioso de los cuerpos celestes, era un explorador del alma. Mientras rastreaba con sus telescopios los movimientos sutiles de los planetas, su mente exploraba cuestiones mucho más profundas. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos cuando todo termina? En su vasta obra, especialmente en libros como Lumen, La pluralité des mondes habités y Narraciones del infinito, traza un puente luminoso entre el cosmos y el espíritu humano, sugiriendo que la vida no es un accidente de la biología, sino una manifestación cíclica e inteligente del propio universo. Y es en ese contexto grandioso que surge su visión de la reencarnación. Para Flammarion, el alma no está presa en un solo cuerpo, ni limitada a una sola experiencia terrenal. Somos viajeros cósmicos, atravesando dimensiones, mundos y tiempos, guiados por leyes invisibles que rigen nuestro destino con una precisión más exacta que la órbita de los astros. Así como los planetas siguen sus trayectorias por fuerzas gravitacionales inmutables, nuestras almas se mueven por fuerzas kármicas, atraídas o repelidas por otras almas con las que tenemos cuentas pendientes, promesas hechas, heridas por sanar. Flammarion creía que el universo era moral, que las leyes espirituales estaban incrustadas en las leyes físicas, y que así como un cometa siempre regresa, el alma retorna a la vida, a los mismos dramas, a los mismos encuentros, hasta que logre liberarse de las ataduras que ella misma construyó en otras existencias. Por eso, decía él, atraemos
ciertos tipos de personas, porque nuestra órbita espiritual está en sintonía con esas almas, como planetas girando en torno a un mismo centro invisible de gravedad emocional. Esa perspectiva nos lanza a una reflexión perturbadora. ¿Y si el destino no es aleatorio, sino un eco cósmico de decisiones tomadas hace siglos? ¿Y si cada persona que cruza nuestro camino, esa pasión fulminante, ese enemigo declarado, ese amor imposible, está, en verdad, presa en nuestra órbita por fuerzas que trascienden la vida actual? Según Flammarion, esas corrientes invisibles del destino se forman a partir de ondas vibracionales que emitimos con nuestros pensamientos, intenciones y emociones. Nada se pierde en el universo, todo reverbera, todo vuelve, incluidas las relaciones humanas. En uno de sus relatos más impactantes, Flammarion cuenta la historia de una mujer que, desde niña, soñaba repetidamente con un hombre de barba blanca que la miraba con profunda tristeza. Durante años, vivió atormentada por ese rostro desconocido. Décadas después, al visitar una pequeña villa en el sur de Francia, vio en una pintura antigua el retrato de ese mismo hombre. Descubrió entonces que se trataba de un alquimista condenado a muerte siglos antes, y que, según registros históricos, había tenido una amante con su nombre exacto, con sus rasgos. ¿Coincidencia? Para Flammarion, prueba de que el alma guarda memorias tan profundas que escapan incluso a la lógica del tiempo. Más que científico, Flammarion era un poeta del universo. Veía en el cielo estrellado no solo cuerpos gaseosos, sino señales. Cada estrella era para él un posible hogar de la conciencia. Y si hay vida en otros planetas, como él creía fervientemente, también hay reencarnaciones interplanetarias. Es decir, no solo regresamos a la Tierra, sino que podemos haber vivido en mundos lejanos, cuyas experiencias moldearon nuestro carácter espiritual. Eso expande radicalmente la idea de karma. No estamos presos solo a eventos terrenales, sino a una historia cósmica que tal vez nunca logremos comprender por completo. Somos almas milenarias marcadas por planetas, astros y encuentros que desafían la comprensión humana. Al aplicar esa visión a la cuestión de las relaciones, Flammarion añade un ingrediente inquietante. Las personas que más dolor nos causan en esta vida pueden haber sido precisamente aquellas que más amamos en otra, y viceversa. Porque el amor y el odio, según él, son polos de una misma energía espiritual que, mal resuelta, retorna con fuerza devastadora. Por eso, no es raro que las almas se reencuentren en nuevas encarnaciones con papeles invertidos. El traicionado se convierte en traidor, el padre en hijo, la víctima en verdugo. Todo para que se comprenda lo que antes no fue comprendido. Todo para que el alma halle equilibrio. Camille Flammarion también exploraba el concepto del fluido espiritual, una especie de campo vibracional que rodea a cada ser y que sería responsable de la atracción entre almas afines o deudoras. Ese fluido invisible y sutil cargaría las impresiones acumuladas de todas nuestras experiencias, deseos, odios y afectos. Y es a través de él que, al entrar en un ambiente o conocer a alguien, sentimos inmediatamente simpatía o rechazo, aun sin una explicación racional. El fluido espiritual sería entonces el verdadero campo magnético del alma, atrayendo exactamente lo que necesita confrontar, sanar o aprender. Al unir ciencia y espiritualidad, Flammarion nos ofrece una visión grandiosa y aterradora de nuestro papel en el universo. No somos solo espectadores de la vida, somos protagonistas de una obra escrita por nuestras propias elecciones, repetida en incontables escenarios, hasta que aprendamos cada lección. Y los coactores, los compañeros de escena, no son extraños. Son viejos conocidos, almas que regresan atraídas por nuestros gestos de antaño, encarnadas en nuevos cuerpos, pero llevando los mismos ojos, la misma mirada, las mismas heridas. En su obra, Flammarion no nos ofrece dogmas, sino interrogantes cósmicos que nos hacen temblar por dentro. Si atraemos siempre al mismo tipo de persona,
es porque aún orbitamos los mismos puntos ciegos del alma. Y mientras no expandamos nuestra conciencia, seguiremos girando en torno al mismo sufrimiento, reencontrando los mismos fantasmas, amando los mismos errores. El peso invisible de las emociones, León Denis y la conciencia que persiste. En el silencio profundo de la noche, cuando todo se aquieta y los pensamientos comienzan a emerger desde lo más recóndito del ser, es ahí donde el alma se confronta con sus heridas más antiguas, no aquellas que sangran en la piel, sino las que vibran en lo oculto, escondidas bajo capas de orgullo, miedo y dolor. León Denis, el filósofo y continuador incansable de la obra de Allan Kardec, supo como pocos decodificar este misterio. Él, de las emociones que persisten más allá de la muerte y que como hilos invisibles entretejen los destinos humanos en una red kármica de causa y efecto. Para Denis, el alma no solo sobrevive a la muerte, continúa sintiendo. Y no solo eso, sino que carga con la memoria emocional de sus actos, decisiones, pasiones y omisiones. Su obra cumbre, Después de la muerte, no es una simple explicación de la vida en el más allá, sino un viaje angustiante y revelador por los estados intermedios del espíritu, donde cada emoción no resuelta se transforma en una carga psíquica que arrastra al alma hacia nuevas encarnaciones. ¿Y con qué fin? Con el propósito de comprender, expiar y liberar. Es por eso que, según Denis, muchas personas sienten desde la infancia un peso que no entienden, una tristeza sin origen, un miedo inexplicable o una atracción dolorosa hacia ciertas figuras. No se trata de traumas de esta vida, no. Se trata de vibraciones ancestrales, de emociones que no murieron con el cuerpo anterior y que ahora buscan expresión, resolución o redención. Y es precisamente a través de los vínculos afectivos, esos encuentros aparentemente fortuitos que marcan nuestra vida, que el alma intenta liberar lo que antes quedó atado. León Denis afirmaba que el amor y el odio son fuerzas igualmente poderosas y persistentes. Ninguna se diluye con el paso del tiempo. Si no se transforman, regresan. Y regresan encarnadas en nuevos cuerpos, nuevos rostros, pero con la misma energía vibracional. Así, alguien que nos abandonó, traicionó o destruyó en una vida pasada, puede volver como hijo, como pareja, como amigo íntimo, no para repetir el dolor, sino para ofrecernos la posibilidad de sanarlo desde un lugar distinto. Pero cuando no reconocemos la lección, cuando resistimos, el ciclo se repite. En el problema del ser, del destino y del dolor, Denis lanza una advertencia estremecedora. Las pasiones, los deseos no depurados, las emociones descontroladas, son fuerzas vivas que nos atan a la materia. Se convierten en grilletes invisibles que arrastramos vida tras vida hasta que aprendamos a dominarlas. Esta afirmación no solo expone una ley espiritual, sino que también nos obliga a mirar con otros ojos nuestras propias repeticiones. ¿Por qué siempre atraigo a personas que me hieren? ¿Por qué caigo en los mismos patrones? Porque hay emociones no resueltas que nos mantienen cautivos en un circuito espiritual de atracción kármica. Denis investigó, además, numerosos casos de regresión espontánea de memoria, mucho antes de que la hipnosis regresiva se popularizara en el siglo XX, en los cuales personas, en estado de trance o sueño profundo, describían con detalle existencias anteriores marcadas por pasiones intensas y vínculos tormentosos que se reflejaban en sus relaciones actuales. En muchos de esos relatos, las emociones eran tan fuertes que las almas se reencarnaban con síntomas físicos, fobias, enfermedades crónicas, incluso marcas de nacimiento. El alma, en su dolor no elaborado, modelaba su nuevo cuerpo como un reflejo de su historia emocional inconclusa. Una de las ideas más conmovedoras de León Denis es que no somos víctimas de un destino ciego, sino creadores inconscientes de nuestra realidad. Cada emoción que albergamos, especialmente las negativas, como el rencor, la envidia, la ira,
se convierte en una energía activa que influye en nuestra próxima vida. Es como si dejáramos un rastro vibracional en el universo, y ese rastro nos condujera inevitablemente hacia aquellos que vibran en la misma frecuencia. Así se forman los lazos invisibles del destino, y es por eso que, sin darnos cuenta, volvemos a amar a quien antes odiamos, o sufrimos bajo la misma mirada que en otra vida supimos despreciar. Para León Denis, el alma es un espejo del universo. Cada emoción que sentimos se proyecta como una imagen en esa superficie, y si no es limpiada con la luz del perdón, queda grabada para siempre. De ahí que la reencarnación no sea un castigo, sino una oportunidad misericordiosa, un acto de justicia divina que nos permite recomponer lo que rompimos, reconstruir lo que destruimos, y principalmente, reequilibrar nuestras emociones. Pero ese proceso no es automático, requiere conciencia, y muchas veces, dolor. En su diario personal, Denis narra la historia de un joven que sufría ataques de angustia profunda al estar cerca del mar. Durante una sesión mediúmnica, reveló que en una vida pasada había abandonado a su prometida en una embarcación que se hundió por su culpa. Su alma, llena de culpa y tristeza, había renacido con un terror inexplicable hacia el agua. Y, lo más impactante, su prometida también había encarnado nuevamente, esta vez como su madre, con quien mantenía una relación ambigua, llena de amor y resentimiento. Este relato evidencia cómo las emociones del pasado moldean no solo nuestras relaciones, sino también nuestras fobias, nuestras decisiones y hasta nuestras dolencias físicas. León Denis también advertía sobre el peligro de negar nuestras emociones. Lo que no se reconoce no se transforma, y lo que no se transforma, retorna. Así, muchas personas que buscan huir del sufrimiento ignorando sus heridas están en realidad profundizando el ciclo reencarnatorio. Porque no se trata de evitar el dolor, sino de comprender su raíz, y esa raíz casi siempre está en una emoción mal vivida, mal expresada, mal comprendida, en una herida del alma que aún sangra, incluso siglos después. Es por eso que, cuando atraemos el mismo tipo de personas una y otra vez, personas que nos manipulan, que nos traicionan, que nos abandonan, debemos mirar más allá del presente. No se trata solo de un patrón psicológico, es muchas veces un eco espiritual, un reflejo de algo que aún no fue comprendido. León Denis nos enseña que la verdadera evolución no es intelectual, sino emocional, y que la reencarnación es el escenario donde esas emociones deben ser sanadas, enfrentadas, transmutadas. Porque mientras no lo hagamos, la vida seguirá colocando frente a nosotros los mismos rostros, los mismos vínculos, las mismas lecciones, bajo nuevas formas. Espíritus que nunca parten, Sir Arthur Conan Doyle, y las apariciones del pasado. La niebla londinense de principios del siglo XX envolvía los edificios de piedra como un manto de misterio eterno. En ese escenario sombrío, donde el pasado parecía susurrar desde cada rincón, un hombre de ciencia se atrevió a cruzar los límites de la razón. Sir Arthur Conan Doyle, célebre creador del lógico y escéptico Sherlock Holmes, se tornó, en un giro inesperado de su vida, en uno de los más fervorosos defensores del espiritismo, un contraste inquietante. Un escritor que inmortalizó a un personaje que solo creía en evidencias, pero que él mismo se rendía ante lo inexplicable. Voces del más allá, apariciones, y sobre todo, la persistencia, dos lazos invisibles que la muerte no consigue romper. Lo que pocos saben es que Conan Doyle no fue simplemente un curioso más en las filas del espiritismo victoriano. Fue un investigador incansable, un divulgador comprometido y un hombre quebrado emocionalmente por el dolor de la pérdida. La muerte de su hijo Kingsley durante la Primera Guerra Mundial marcó un antes y un después en su alma. La necesidad de contacto, de consuelo, de reencontrar aquello que la vida le había arrebatado, lo empujó hacia las sesiones de médiums, las materializaciones, las fotografías ectoplásmicas y los fenómenos que él denominaba
las pruebas de la inmortalidad. En su obra The History of Spiritualism, Conan Doyle narra decenas de episodios en los que los espíritus no solo se manifestaban con palabras, sino también con gestos, olores y apariencias tan vívidas que el espectador dudaba de si aquello era una visión del más allá o un ser vivo frente a sus ojos. Lo fascinante es que muchas de esas apariciones no eran de desconocidos. No, eran personas con las que los testigos habían tenido vínculos profundos en vidas pasadas, aún sin recordar conscientemente. Espíritus que regresaban no solo para saludar, sino para reactivar en el alma memorias que dormían bajo capas de encarnaciones. Doyle estaba convencido de que los espíritus no parten del todo, que muchos permanecen a nuestro lado por razones que desafían la lógica cotidiana. Un amor no concluido, un odio no redimido, un remordimiento que se arrastra. Él creía, y defendía con pasión, que la reencarnación era solo una parte del ciclo, y que entre una vida y otra, los espíritus podían intervenir en la realidad física, influenciando decisiones, atrayendo personas, modificando destinos. Así explicaba por qué algunas almas se sienten llamadas por ciertos lugares, por ciertas miradas, o por ciertos encuentros que estremecen el alma sin explicación racional. En una de sus crónicas más impactantes, Doyle relata el caso de una mujer que, al mudarse a una antigua casa en Yorkshire, comenzó a tener sueños recurrentes con un hombre de barba oscura y acento extranjero. Al principio, creyó que era una alucinación o una fantasía, pero con el tiempo, descubrió antiguos diarios en el desván de la casa, escritos por un médico francés del siglo XVIII que había vivido allí y cuya descripción coincidía con el hombre de sus sueños. ¿Coincidencia? Para Doyle, era la manifestación de un lazo espiritual que había quedado suspendido en el tiempo y que, en su nueva vida, buscaba resolución. Pero más perturbador aún es el relato que hizo en una conferencia en Edimburgo, donde habló de espíritus obsesores, entidades que, por apego o venganza, se mantienen cercanas a determinadas almas, interfiriendo en sus relaciones actuales. Conan Doyle no hablaba de posesión demoníaca como lo haría un religioso dogmático, sino de influencia vibracional, emociones no resueltas de otras vidas que conectaban a un espíritu desencarnado con un encarnado, como si una deuda invisible los mantuviera atados. En sus palabras, no todos los vínculos mueren con la carne. Algunos se vuelven cadenas de sombra. Desde esta perspectiva se vuelve más claro por qué ciertas personas parecen repetir los mismos patrones de pareja, de amistad, de conflicto. Son hilos espirituales que no se han roto. Espíritus que, aunque invisibles, siguen presentes actuando como imanes emocionales que guían nuestros pasos hacia situaciones que ya vivenciamos antes, y que por alguna razón aún no supimos resolver. Esta teoría también se alinea con la visión de otros espiritistas de su época, pero Conan Doyle la llevó más allá. Documentó casos, estudió médiums, se enfrentó a la comunidad científica y defendió la legitimidad de estas experiencias incluso a costa de su reputación como hombre de ciencia. Una de sus afirmaciones más conmovedoras era que el amor verdadero nunca muere, solo cambia de forma. Y en esa convicción, afirmaba que los encuentros más impactantes que tenemos en la vida, aquellos que nos hacen temblar, llorar sin motivo o sentir un reconocimiento instantáneo, son en realidad reencuentros de almas viejas, almas que se buscaron en otras épocas y que ahora, una vez más, se cruzan para continuar una historia inconclusa. Y si no estamos atentos, si no escuchamos las señales, podemos caer en el ciclo de repetir el mismo dolor. Conan Doyle también investigó fenómenos que hoy llamaríamos déjà vu emocional, esa sensación de conocer profundamente a alguien que acabamos de ver. Para él, estos eran residuos de memorias espirituales. El alma, aunque encarnada en un cuerpo nuevo, lleva en su esencia la huella de amores, traiciones, pactos y promesas de otras existencias. Y cuando esas huellas son activadas por una presencia, un rostro,
una voz, algo despierta, algo que no puede explicarse con ciencia tradicional, pero que es tan real como la carne que habitamos. Así, cuando nos preguntamos por qué atraemos siempre al mismo tipo de persona, Doyle sugeriría mirar más allá del presente. Tal vez no sea una atracción física o psicológica, sino espiritual. Tal vez ese rostro familiar que nos hiere hoy ya nos hirió antes, o tal vez fuimos nosotros quienes lo herimos, y ahora, en esta nueva vida, ambos espíritus se encuentran, de nuevo, bajo otros nombres, otros cuerpos, pero con la misma energía que los unió en el pasado. Espíritus que nunca partieron, que siguen caminando a nuestro lado, esperando que, esta vez, sepamos amar diferente, o perdonar de verdad. Lazos que trascienden la muerte. William Crookes y la comprobación científica de lo invisible. Londres, 1870. Mientras el mundo científico debatía frenéticamente los alcances de la física y la nueva revolución traída por la electricidad, un hombre osaba dirigir la mirada hacia donde casi nadie se atrevía: lo invisible. William Crookes, renombrado físico y químico, descubridor del elemento talio, miembro respetado de la Royal Society, dejó a la comunidad científica perpleja al declarar públicamente su interés y su creencia en los fenómenos espíritas. El mismo hombre que había creado instrumentos de precisión para medir partículas invisibles al ojo humano, ahora se volvía hacia otra forma de invisibilidad: las manifestaciones del espíritu. Para Crookes, la existencia del espíritu y de la vida después de la muerte no era una cuestión de fe, sino de fenómenos observables, medibles y replicables. Él creía que, si la materia invisible como el aire o el magnetismo pudo un día ser comprobada, el mismo principio debería aplicarse a las entidades espirituales. Y fue con esa convicción que pasó a investigar, con el rigor de un científico, a los médiums más notorios de Europa. El más famoso de ellos fue Florence Cook, una joven inglesa de apariencia frágil, que se convertiría en la pieza central de uno de los episodios más misteriosos y controvertidos de la historia del espiritismo. En las sesiones realizadas por Crookes, Florence Cook afirmaba materializar el espíritu de una entidad llamada Katie King, una figura femenina, de largos cabellos y rasgos orientales, que surgía ante los ojos incrédulos de los presentes. Lo que hacía que estos eventos fueran tan aterradoramente convincentes era que Katie aparecía físicamente al lado de la médium adormecida. Caminaba, hablaba, permitía que la tocaran, y en algunas ocasiones llegó a ser fotografiada. Crookes documentó minuciosamente cada sesión, midió el pulso de Florence mientras Katie estaba activa, y confirmó que ambas existían simultáneamente. ¿Cómo podría un truco explicar eso? La comunidad científica gritó fraude, pero Crookes, con su reputación e intelecto incuestionables, no retrocedió. Él afirmaba con firmeza: había algo más allá de la materia, pero hay una dimensión aún más profunda en su trabajo que raramente se explora. Crookes no estaba solamente interesado en probar que los espíritus existían. Su verdadero interés era entender por qué determinadas entidades aparecían repetidamente ante determinadas personas. ¿Por qué ciertos lazos parecían persistir más allá de la muerte, manifestándose no solo como apariciones esporádicas, sino como presencias constantes, interactuando e influyendo en los vivos? Crookes comenzó a notar un patrón. Espíritus, como el de Katie King, no surgían aleatoriamente. Eran atraídos por lazos vibracionales con los presentes. En algunas sesiones, Katie lloraba al tocar a determinada persona, aunque nunca la hubiera conocido en vida. Crookes empezó a levantar la hipótesis de que esos reencuentros podían ser frutos de vidas pasadas, relaciones inconclusas, sentimientos interrumpidos, pactos espirituales no cumplidos. Él escribió: si la materia y la energía no se pierden, sino que se transforman, ¿por qué las emociones y los vínculos espirituales se extinguirían con la muerte? Tal vez, como todo en 1900, el universo solo cambian de forma. Esta frase resuena como un susurro ancestral en las mentes que se preguntan:
¿Por qué seguimos atrayendo los mismos tipos de personas en nuestras vidas? ¿Por qué algunos encuentros nos marcan profundamente, como si revivieran historias antiguas, en nuevos cuerpos? La visión de Crookes sobre estas manifestaciones no era romántica ni mística, era científica. Él creía que existía una estructura energética, una especie de campo de memoria espiritual que conectaba a los seres, atravesando el tiempo y el espacio. A eso lo comparaba con el éter, el medio invisible por el que en la época se creía que viajaba la luz. Tal vez los sentimientos antiguos viajaran también en ese éter emocional, y cuando dos almas con resonancias semejantes se encontraban, nuevamente, el magnetismo espiritual hacía el resto. Pero lo que hace que la obra de Crookes sea aún más perturbadora es la forma en que registraba los fenómenos. Describía cambios bruscos de temperatura, descargas eléctricas sin fuente aparente, e instrumentos de medición que eran desplazados o afectados por la mera presencia de una entidad espiritual. Un espectro no era solo una imagen, era una fuerza que interactuaba con la materia, como si el mundo de los muertos buscara insistentemente fundirse con el de los vivos. Durante años, Crookes intentó aislar los factores que provocaban esas manifestaciones: humedad, temperatura, magnetismo terrestre, estado emocional de los participantes. Nada explicaba totalmente el fenómeno, hasta que concluyó que había algo más, una especie de contrato invisible entre la entidad y el encarnado. Y es ahí donde su obra se conecta directamente con el tema de las vidas pasadas. Crookes sugería que la repetición de ciertas presencias, espíritus que surgían constantemente en las mismas sesiones, con las mismas personas, era un indicio claro de que existía un vínculo preexistente entre ellos, algo que sobrepasaba esta vida. La idea de que seguimos relacionándonos con las mismas almas en ciclos de encarnación encuentra aquí un apoyo empírico. Los espíritus que retornan, que se muestran, que interactúan con nosotros, pueden ser los mismos que ya caminaron a nuestro lado antes, padres, hijos, amantes, enemigos, reencontrándose para resolver, reparar o repetir. Crookes veía eso como una ecuación emocional no resuelta que buscaba equilibrio, y como buen científico, creía que nada ocurre por casualidad, ni siquiera en el plano espiritual. Sus experiencias, aunque fuertemente atacadas, influenciaron a toda una generación de pensadores espiritualistas y parapsicólogos, pero más que eso plantaron una semilla en el campo de la ciencia, la de que tal vez lo invisible no sea menos real, solo más sutil, y que los lazos que nos unen a las personas que atraemos repetidamente pueden ser la manifestación visible de una matemática invisible, la de los vínculos del alma, de las promesas olvidadas, de los reencuentros destinados. Crookes no necesitaba creencia. Él quería evidencia, y encontró en el espacio entre la materia y el espíritu un universo entero donde la ciencia y la espiritualidad no se contradicen, solo se complementan. La máquina del alma, el inconsciente espiritual colectivo. En los antiguos pasillos de la Universidad de Cambridge, donde los ecos del pensamiento racional británico parecían dominar cada rincón, un hombre se atrevía a mirar más allá de la lógica, hacia un abismo donde el alma se entrelazaba con las sombras del inconsciente. Frederick William Henry Myers, filólogo, poeta y fundador de la Society for Psychical Research, se convirtió en uno de los primeros en postular que la conciencia humana no terminaba en la mente, sino que se ramificaba en dimensiones invisibles, compartidas por todos los seres humanos, y aún más allá, por los espíritus que la vida no logró apagar. Para Myers, la mente humana era solo la punta del iceberg. Lo que percibíamos como pensamiento consciente no era más que una fracción mínima de una maquinaria compleja y profunda, un vasto inconsciente psíquico donde se almacenaban memorias olvidadas, traumas ancestrales y, más aterrador aún, experiencias de vidas pasadas. Él no solo sospechaba esto, dedicó su vida a probar que el alma humana era una especie de aparato multidimensional, conectado a una red colectiva de recuerdos e impresiones espirituales,
como si cada uno de nosotros llevara dentro de sí las huellas emocionales de existencias que no logramos recordar, pero que nos dominan en silencio. Myers condujo investigaciones con médiums, hipnólogos y pacientes en trance profundo, documentando casos en que individuos bajo hipnosis hablaban idiomas desconocidos, relataban memorias que no pertenecían a sus vidas actuales y demostraban fobias y amores sin explicación lógica. Estos relatos no eran aislados. Se repetían en diversos países, contextos y culturas. Y fue eso lo que lo llevó a formular su teoría más impactante: la existencia de un inconsciente espiritual colectivo, un campo de memoria transindividual, donde todas las almas se conectan, comparten impresiones y transmiten entre sí experiencias emocionales de otras vidas. Imagina por un instante, ¿y si la razón por la cual te sientes instantáneamente atraído por alguien o rechazas a una persona sin motivo aparente no está enraizada en esta vida? ¿Y si los encuentros más intensos, más dolorosos o más encantadores son el reflejo de pactos invisibles firmados hace siglos? Myers creía que no solo era posible, sino inevitable. En su libro póstumo, Human Personality and its Survival of Bodily Death, 1903, argumenta que la conciencia es continua, incluso después de la muerte física, y que la personalidad no se apaga, sino que permanece latente, esperando resurgir en nuevos cuerpos, nuevas situaciones, y, lo más aterrador, con las mismas tendencias emocionales. Según sus investigaciones, muchos comportamientos repetitivos que parecen irracionales, como atraer siempre al mismo tipo de pareja abusiva, sentir culpa sin causa, tener fijaciones por determinadas épocas o países, son en realidad manifestaciones de ese inconsciente espiritual. Para él, la mente funciona como un aparato de radio mal sintonizado. Capta fragmentos de otras frecuencias, otras existencias, pero sin conciencia de su origen. Así, vivimos guiados por impulsos y sentimientos que creemos nuestros, pero que quizás pertenezcan a otras versiones de nosotros mismos. Myers también estudió el fenómeno de los yoes múltiples, manifestaciones de personalidades distintas en un mismo individuo. En muchos casos documentados por él y por sus colegas de la Society for Psychical Research, esas personalidades secundarias demostraban conocimiento de hechos y lugares que la persona oficial jamás habría conocido. Una joven en trance profundo hablaba fluidamente sueco, siendo inglesa y sin haber estudiado el idioma. Otro paciente narraba, con riqueza de detalles, una vida como soldado romano, describiendo tácticas militares que solo fueron confirmadas décadas después con hallazgos arqueológicos. Para Myers, estos no eran delirios, sino recuerdos reales, emergiendo del gran reservorio oculto del alma. Más perturbador aún era el concepto de que esos contenidos del inconsciente espiritual no solo influenciaban nuestros comportamientos, sino que también atraían experiencias recurrentes, incluso personas. Así como un imán atrae metales, nuestra alma atrae figuras que resuenan con su frecuencia emocional. Myers describía esto como afinidades kármicas, es decir, almas que se buscaron, se amaron, se odiaron o se traicionaron, y que vuelven a encontrarse para intentar reequilibrar la balanza emocional de la eternidad. Él no estaba solo en estas ideas. Inspiró a otros grandes pensadores como Carl Jung, quien más tarde desarrollaría la teoría del inconsciente colectivo, una derivación más psicológica, pero enraizada en el mismo suelo espiritual. Jung afirmaba que arquetipos y patrones de comportamiento eran heredados. Myers iba más allá. Decía que también podríamos heredar el dolor, el amor y las elecciones inacabadas de nuestras propias existencias anteriores. Para quienes creen que ciencia y espiritualidad son mundos separados, el legado de Myers es un puente inquietante. Él utilizaba rigor metodológico, estadísticas, registros minuciosos y colaboración con otros científicos. Pero su mirada iba más allá de la materia. Veía el alma como un motor de historias,
un engranaje que gira en silencio detrás de cada decisión aparentemente banal que tomamos. Y en ese movimiento oculto repetimos ciclos. Nos involucramos con los mismos tipos de persona, sufrimos las mismas decepciones, buscamos los mismos abrazos, porque hay algo dentro de nosotros, y fuera también, que aún necesita ser resuelto. Myers creía que, hasta que la conciencia plena sustituya ese inconsciente profundo, continuaremos actuando como marionetas de nuestras existencias anteriores. Atraeremos los mismos dramas, reescenaremos los mismos argumentos. Y quizás sea por eso que, en nuestra vida actual, ciertas personas llegan con una fuerza inexplicable, sea para sanarnos, sea para confrontarnos con aquello que intentamos olvidar. Al final de su vida, Frederick Myers estaba convencido de que el alma humana era más vasta que el propio universo físico, que ella llevaba dentro de sí las cicatrices y los brillos de cientos de jornadas, y que, incluso sin recordar, estábamos todos conectados por hilos invisibles de memoria, culpa, amor y promesas no cumplidas. La verdadera cuestión, para él, no era si el alma sobrevive después de la muerte, sino si algún día tendremos el coraje de escuchar todo lo que ella tiene para contarnos.